Narnia, donde los caballos hablan, donde se prepara una traición, donde aguarda el destino. Embarcados en un viaje desesperado, dos fugitivos se encuentran y deciden unir fuerzas. Aunque solo buscan escapar de las dificultades que plagan sus vidas, pronto se encuentran en medio de una peligrosa batalla. Una batalla que determinará su propio destino y el de la tierra de Narnia. C.S. Lewis. El caballo y el muchacho. Las crónicas de Narnia, 5. Capítulo 1. Shasta emprende un viaje. Este es el relato de una aventura que sucedió en Narnia y Calormen, y en los territorios situados entre ambos países, en la época dorada, cuando Peter era sumo monarca de Narnia y su hermano y sus dos hermanas eran rey y reinas bajo su gobierno. En aquellos tiempos, en una pequeña ensenada situada casi en el extremo sur de Calormen, vivía un pobre pescador llamado Arcees, y con él vivía un muchacho que lo llamaba padre. El nombre del muchacho era Shasta. Casi todos los días Arcees salía en su bota a pescar por la mañana, y por la tarde enganchaba su asno a un carro, cargaba el carro de pescado y recorría casi 2 kilómetros en dirección sur hasta el pueblo para venderlo. Se había conseguido que se lo compraran a buen precio. Él regresaba a casa más o menos de buen humor y no le decía nada a Shasta, pero si no había obtenido las ganancias esperadas, se dedicaba a censurar todo lo que el muchacho hacía y a veces incluso le pegaba. Siempre había algo que criticar, ya que Shasta tenía trabajo en abundancia: reparar y lavar las redes, preparar la cena y limpiar la cabaña en la que ambos vivían. Shasta no sentía el menor interés por lo que estaba situado al sur de su hogar, porque en una o dos ocasiones había estado en el pueblo con Arcees y sabía que allí no había nada interesante. En el pueblo solo encontraba a otros hombres que eran iguales a su padre, hombres con largas túnicas sucias, zapatos de madera con las puntas vueltas hacia arriba, turbantes en las cabezas y el rostro barbudo, que hablaban entre sí muy despacio sobre cosas que parecían aburridas. Sin embargo, sí le atraía en gran medida todo lo que se encontraba al norte, porque nadie iba jamás en aquella dirección y a él tampoco le permitían hacerlo. Cuando estaba sentado en el exterior remendando redes, y totalmente solo, a menudo dirigía ansiosas miradas en aquella dirección. No se veía nada, a excepción de una ladera cubierta de hierba que se alzaba hasta una loma baja y, más allá, el cielo y tal vez unas cuantas aves en él. En ocasiones, si Arcees estaba ahí, Shasta decía: «Padre mío, ¿qué hay al otro lado de la colina?». Y entonces, si estaba de mal humor, el pescador abofeteaba al muchacho y le decía que fuera a ocuparse de su trabajo. O, si se hallaba de un humor apacible, respondía: «Hijo mío, no permitas que tu mente se distraiga con preguntas ociosas. Pues uno de los poetas ha dicho: la dedicación al trabajo es la base de la prosperidad, pero aquellos que hacen preguntas que no les conciernen están dirigiendo la nave del desatino hacia la roca de la indigencia». Shasta pensaba que al otro lado de la colina debía de existir algún magnífico secreto que su padre deseaba ocultarle. En realidad, no obstante, el pescador hablaba de aquel modo porque no sabía qué había al norte, ni le importaba. Poseía una mentalidad muy práctica. Un día llegó del sur un extranjero que no se parecía a ningún hombre que Shasta hubiera visto antes. Montaba un recio caballo tordo de ondulantes crines y cola, y sus estribos y brida estaban adornados con incrustaciones de plata. La púa de un yelmo sobresalía de la parte central de su turbante de seda y llevaba una cota de malla. De su costado pendía una curva cimitarra, un escudo redondo tachonado con adornos de cobre colgaba a su espalda, y su mano derecha sujetaba una lanza. Su rostro era oscuro, pero eso no sorprendió a Shasta porque el de todos los habitantes de Calormen lo era. Lo que sí lo sorprendió fue la barba del desconocido, que estaba teñida de color carmesí, y era rizada y relucía bañada en aceite perfumado. No obstante, Arcees sí sabía, por el oro que el extranjero lucía en el brazo desnudo, que se trataba de un Tarcaano gran señor, y se inclinó arrodillándose ante él hasta que su barba tocó la tierra, e hizo señas a Shasta para que se arrodillara también. El desconocido exigió hospitalidad para aquella noche, cosa que, desde luego, el pescador no se atrevió a negar. Todo lo mejor que tenían fue colocado ante el Tarkaan para que cenara, aunque a este no le pareció gran cosa, y como sucedía siempre que el pescador tenía compañía, a Shasta le dieron un pedazo de pan y lo echaron de la cabaña. En ocasiones como aquella el niño acostumbraba a dormir con el asno en su pequeño establo de tejado de paja, pero era aún muy temprano para irse a dormir, y Shasta, al que jamás habían enseñado que estaba mal escuchar detrás de las puertas, se sentó en el suelo con la oreja pegada a una rendija de la pared de madera de la cabaña para escuchar lo que hablaban los adultos. Y esto fue lo que oyó. «Y ahora, anfitrión mío», dijo el Tarkaan, «me gustaría comprar a ese chico tuyo». «Pero mi señor», respondió el pescador,
y Shasta adivinó por su tono zalamero la expresión codiciosa que probablemente estaría apareciendo en su rostro mientras lo decía. ¿Qué precio podría inducir a este siervo vuestro a vender como esclavo a su único hijo y carne de su carne? ¿Acaso no ha dicho uno de los poetas el afecto innato es más fuerte que la sopa y la progenie, más preciosa que los rubíes? Así es, respondió el invitado con sequedad, pero otro poeta ha dicho también aquel que intenta engañar al juicioso desnuda al hacerlo la propia espalda para el látigo. No cargues tu anciana boca con falsedades. Está bien claro que este muchacho no es hijo tuyo, pues tus mejillas son tan negras como las mías mientras que el muchacho es rubio y blanco como los odiosos pero hermosos bárbaros que habitan en el lejano norte. Qué bien se ha dicho, respondió el pescador, que las espadas pueden mantenerse alejadas mediante escudos, pero que el ojo de la sabiduría atraviesa todas las defensas. Debéis saber entonces, mi formidable invitado, que debido a mi extrema pobreza no me he casado jamás y no tengo hijos. Pero en aquel mismo año en que el Tisrochei, que viva eternamente, inició su augusto y benéfico reinado, una noche en que la luna estaba llena, complació a los dioses privarme de mi sueño. Por consiguiente me alcé de mi lecho en esta casucha y fui a la playa para refrescarme contemplando el agua y la luna y respirando el aire fresco. Al poco tiempo escuché un ruido como de remos que se acercaban hacia mí por el agua y luego, como si dijéramos, un débil grito. Y poco después, la marea llevó a tierra un pequeño bote en el que no había más que un hombre flaco por el hambre y la sed extremas que parecía recién fallecido, pues aún estaba caliente, y junto a él, un odre vacío y un niño todavía vivo. Sin duda, me dije, estos desdichados han escapado del naufragio de un gran barco, pero por los admirables designios de los dioses, el mayor se ha dejado morir de hambre para mantener al niño con vida y ha perecido al avistar tierra. En consecuencia, recordando que los dioses nunca dejan de recompensar a aquellos que ayudan a los menesterosos, e impulsado por la compasión, pues vuestro siervo es un hombre de corazón tierno. Omite todas estas palabras fútiles en tu propia alabanza, interrumpió el Tarkaan. Ya es suficiente con saber que te llevaste al niño, y has obtenido de él, en trabajo, 10 veces el valor del pan que consume cada día, como cualquiera puede ver. Y ahora dime inmediatamente qué precio le pones, pues estoy cansado de tu locuacidad. Vos mismo habéis dicho muy sabiamente, respondió Arcees, que el trabajo del muchacho me ha sido de un valor incalculable. Esto debe tomarse en cuenta en el momento de fijar el precio, pues si vendo al muchacho tendré sin duda que comprar o alquilar a otro para que realice su trabajo. Te daré 15 medias lunas por él, dijo el Tarkaan. 15. Exclamó Arcees con una voz que era una mezcla de gimoteo y alarido. 15. Por el puntal de mi vejez y deleite de mis ojos. No os burléis de mi barba gris, por muy Tarkaan que seáis. Mi precio es 70. En aquel punto Shasta se puso en pie y se marchó de puntillas. Había oído todo lo que deseaba, pues a menudo había escuchado cuando los hombres regateaban en el pueblo y sabía cómo se llevaba a cabo. Estaba seguro de que Arcees lo vendería finalmente por una cantidad mucho mayor que 15 medias lunas y mucho menor que 70, pero que él y el Tarkaan tardarían horas en alcanzar un acuerdo. No debes imaginar que Shasta se sentía en absoluto como tú o yo nos sentiríamos si acabáramos de oír por casualidad a nuestros padres hablando de vendernos como esclavos. En primer lugar, su vida no era mucho mejor que la de un esclavo, por lo que él sabía. El noble extranjero que montaba aquel magnífico caballo bien podría ser más bondadoso con él que Arcees. Por otra parte, el relato sobre cómo había sido encontrado en el bote lo había llenado de emoción y le había proporcionado una sensación de alivio. Siempre se había sentido inquieto porque, por mucho que lo intentara, jamás había podido querer al pescador, y sabía que un muchacho debía amar a su padre. Y ahora, al parecer, resultaba que no estaba en absoluto emparentado con Arcees, lo que le quitó un gran peso de encima. Vaya, pues sí podría ser cualquiera. Pensó. Podría ser el hijo de un Tarkaan o el hijo del Tisrochei, que viva eternamente, o de un dios. Mientras pensaba en todo aquello permanecía de pie, inmóvil, en la zona cubierta de hierba situada frente a la cabaña. El crepúsculo descendía rápidamente y una estrella o dos brillaban ya, pero los restos de la puesta de sol aún podían contemplarse en el oeste. No muy lejos, el caballo del forastero pastaba atado holgadamente a una argolla de hierro sujeta a la pared del establo del asno. Shasta fue hasta él y le palmeó el cuello. El animal siguió arrancando hierba sin prestarle ninguna atención. Entonces otra idea pasó por la mente del muchacho. Me pregunto qué clase de hombre es ese Tarkaan, dijo en voz alta. Sería espléndido si fuera amable. Algunos de los esclavos de la casa de un gran señor no tienen prácticamente nada que hacer, y visten con ropas preciosas y comen carne a diario. Tal vez me llevaría a la guerra y yo le salvaría la vida en una batalla. Entonces él me concedería la libertad,
Me adoptaría como hijo suyo y me daría un palacio, una cuadriga y una armadura. Claro que también podría ser un hombre horriblemente cruel. Podría enviarme a trabajar a los campos encadenado. Ojalá lo supiera. ¿Cómo puedo saberlo? Seguro que el caballo lo sabe, si al menos pudiera decírmelo. El caballo alzó la cabeza, y Shasta le acarició el hocico, suave como la seda, mientras decía: ojalá pudieras hablar, amigo. Y entonces por un segundo le pareció estar soñando, pues con toda claridad, aunque en voz baja, el animal respondió: claro que puedo. Shasta clavó la mirada en los enormes ojos del animal y los suyos se abrieron hasta volverse casi igual de grandes, debido a la sorpresa. ¿Cómo has aprendido a hablar? Chist. No tan fuerte, respondió el caballo. En el lugar del que yo vengo, casi todos los animales hablan. ¿Dónde está eso? Inquirió Shasta. En Narnia, respondió él. El feliz país de Narnia, Narnia, la de las montañas cubiertas de brezos y las colinas llenas de tomillo, Narnia, la de los muchos ríos, las cañadas cenagosas, las cavernas llenas de musgo y los espesos bosques en los que resuenan los martillos de los enanos. ¡Ay, la dulce brisa de Narnia! Una hora de vida ahí es mucho mejor que 1000 años en Calormen. Finalizó su declaración con un relincho que sonó muy parecido a un suspiro. ¿Cómo llegaste aquí? Fui secuestrado, respondió el caballo, o robado o capturado, como prefieras llamarlo. Entonces no era más que un potro. Mi madre me advirtió que no vagara por las laderas meridionales, que conducen al interior de Archenland y más allá, pero no le hice caso. Y por la melena del león que he pagado por mi insensatez. Durante todos estos años he sido esclavo de los humanos, ocultando mi auténtica naturaleza y fingiendo ser mudo y bobo como sus caballos. ¿Por qué no les dijiste quién eras? No soy tonto, ese es el motivo. Si hubieran descubierto en algún momento que sabía hablar, me habrían exhibido en ferias y custodiado con más cuidado que nunca. Mi última esperanza de huir habría desaparecido. ¿Y por qué? Empezó Shasta, pero el caballo lo interrumpió. Mira, dijo, no debemos malgastar tiempo en preguntas ociosas. ¿Quieres averiguar cosas sobre mi amo el Tarkaanan Radin? Bueno, pues es malo. No muy malo conmigo, pues un caballo de guerra cuesta demasiado para que lo traten muy mal. No obstante, sería mucho mejor para ti morir esta noche que partir mañana para convertirte en un esclavo humano en su casa. En ese caso será mejor que huya, declaró Shasta, palideciendo por el terror. Sí, será lo mejor, indicó el caballo, pero, ¿por qué no huyes conmigo? ¿Vas a huir también? Sí, si vienes conmigo, respondió el corcel, es nuestra oportunidad. Verás, si huyo sin un jinete, todos los que me vean dirán un caballo perdido y saldrán en mi persecución a toda velocidad. Con un jinete tengo posibilidades de conseguirlo. Ahí es donde puedes ayudarme. Por otra parte, tú no puedes llegar muy lejos con esas dos absurdas piernas tuyas, pues hay que ver qué patas tan absurdas tenéis los humanos, sin que te alcancen. Sin embargo, montado en mí puedes dejar atrás a cualquier otro caballo de este país. Ahí es donde puedo ayudarte yo. A propósito, ¿supongo que sabes montar? Sí, desde luego, respondió él. Al menos he montado en el asno. ¿Montado en qué? Replicó el caballo con sumo desdén. Eso fue, al menos, lo que intentó transmitir, aunque en realidad surgió en forma de una especie de relincho. ¿Montado en qué? Pues los caballos parlantes siempre adquieren un acento más caballuno cuando se enojan. En otras palabras, prosiguió, no sabes montar. Eso es un inconveniente. Tendré que enseñarte mientras nos movemos. Si no sabes montar, ¿sabes caer por lo menos? Supongo que cualquiera sabe caer. Me refiero a si sabes caer y levantarte sin llorar y volver a montar y volver a caer, pero no tener miedo a caerte de nuevo. Lo intentaré, respondió Shasta. Pobre chiquillo, dijo el caballo en un tono más afable. Olvido que no eres más que un potro. Con el tiempo llegaremos a convertirte en un magnífico jinete. Y ahora, no debemos ponernos en marcha hasta que esos dos de la cabaña duerman. Entre tanto podemos hacer nuestros planes. Mi Tarkán va de camino al norte, hacia la gran ciudad, hacia la misma Tasban y la corte del Tisroc. Vaya, intervino Shasta en un tono de voz más bien escandalizado. ¿No deberías añadir que viva eternamente? ¿Por qué? Inquirió el otro. Soy un narniano libre. ¿Por qué debería hablar como hablan los esclavos y los estúpidos? No deseo que viva para siempre, y sé que no va a vivir eternamente, tanto si yo lo deseo como si no. Y observo que también tú procedes de las tierras libres del norte. Y se acabó esa jerga del sur entre tú y yo. Y ahora, de vuelta a nuestros planes. Como dije, mi humano va de camino al norte, a Tasbaan.
¿Significa eso que sería mejor que fuéramos hacia el sur? Creo que no. Verás, cree que soy mudo y bobo como sus otros caballos. Ahora bien, si realmente lo fuera, en cuanto estuviera suelto regresaría a casa, a mi establo y cercado, de vuelta a su palacio, que se encuentra a 2 días de viaje hacia el sur. Ahí es donde me buscará. Jamás imaginará que haya podido marchar al norte por iniciativa propia, y, de todos modos, probablemente pensará que alguien del último pueblo que lo vio pasar nos ha seguido hasta aquí y me ha robado. Es magnífico, exclamó Shasta. Entonces iremos hacia el norte. He anhelado ir al norte toda mi vida. No me extraña, respondió el caballo. Eso se debe a la sangre que llevas dentro. Estoy seguro de que perteneces al norte. Pero no hablemos demasiado fuerte. Creo que no tardarán en dormirse. Será mejor que regrese sigilosamente y eche un vistazo, sugirió Shasta. Buena idea, pero ten cuidado de que no te atrapen. Estaba mucho más oscuro y ahí reinaba un gran silencio, excepto por el sonido de las olas sobre la playa, que Shasta apenas percibía debido a que lo había oído día y noche desde que era capaz de recordar. Cuando se acercó a la cabaña, no se veía en ella ninguna luz, tampoco oyó sonido alguno. Dio la vuelta hasta la única ventana y ahí captó, tras un segundo o dos, el familiar sonido del chirriante ronquido del anciano pescador. Resultaba gracioso pensar que si todo salía bien no tendría que volver a oírlo jamás. Conteniendo la respiración y sintiéndose un poco triste, aunque la tristeza era mucho menor que la alegría que experimentaba, Shasta se alejó con sigilo sobre la hierba y fue hasta el establo del asno, tanteó la pared hasta localizar el lugar donde sabía que estaba oculta la llave, abrió la puerta y localizó la silla y brida del caballo, que se habían depositado ahí hasta el día siguiente. Inclinándose al frente, besó el hocico del asno. Siento que no podamos llevarte con nosotros, dijo. Por fin has llegado, lo reprendió el caballo cuando el muchacho regresó junto a él. Empezaba a preguntarme qué te había sucedido. Estabas sacando tus cosas del establo, respondió él. ¿Y ahora, puedes decirme cómo colocarlas? Durante los minutos siguientes Shasta estuvo ocupado en aquella tarea, trabajando con sumo cuidado para evitar tintineos, mientras el caballo le daba instrucciones tales como tensa esa cincha un poco más, o encontrarás una hebilla un poco más abajo, o tendrás que acortar bastante esos estribos. Cuando hubo terminado le indicó. Bien, tendremos que poner las riendas para aparentar, pero no las usarás. Átalas al arzón muy flojas para que pueda hacer lo que quiera con la cabeza. Y, recuerda, no debes tocarlas. ¿Para qué son, entonces? Inquirió Shasta. Por lo general para guiarme, respondió él, pero como pienso ser yo el guía en este viaje, te agradeceré que mantengas las manos quietas. Y una cosa más, no pienso permitir que te agarres a mis crines. Pero si no puedo sujetarme a las riendas ni a tus crines, ¿cómo voy a aguantarme? Sujétate con las rodillas, respondió el caballo. Ese es el secreto de la buena equitación. Agarra mi cuerpo entre tus rodillas con tanta fuerza como puedas, siéntate bien recto, tieso como un palo, mantén los codos pegados al cuerpo. Y a propósito, ¿qué has hecho con las espuelas? Ponérmelas en los tacones, claro, dijo Shasta. Eso sí lo sé. En ese caso, ya te las puedes quitar y guardarlas en la alforja. Tal vez podamos venderlas cuando lleguemos a Tasbaan. ¿Listo? Ahora creo que ya puedes montar. Vaya. Eres tremendamente alto, jadeó Shasta tras su primer infructuoso intento. Soy un caballo, eso es todo, fue la respuesta que recibió. Pero cualquiera pensaría que soy un pajar por el modo en que intentas subirte a mí. Ya, eso está mejor. Ahora siéntate con la espalda recta y recuerda lo que te he dicho sobre las rodillas. Resulta gracioso pensar que yo, que he conducido cargas de caballería y ganado carreras, lleve a un saco de avena como tú sobre la silla. De todos modos, ahí vamos. Rió por lo bajo, aunque no con rudeza. Y hay que reconocer que inició su viaje nocturno con gran cautela. En primer lugar se dirigió al sur de la cabaña del pescador, hasta el riachuelo que se introducía en el mar, y tuvo buen cuidado de dejar en el barro unas cuantas marcas de cascos muy claras que señalaran al sur. No obstante, en cuanto se hallaron en el centro del vado, giró corriente arriba y vadeó hasta que estuvieron a unos 100 metros tierra adentro más allá de la cabaña. Entonces seleccionó un trecho de orilla lleno de grava en el que no se marcarían las huellas de su paso y salió del agua por el lado norte. A continuación, todavía al paso, marchó en esa dirección hasta que la cabaña, el solitario árbol, el establo del asno y la cala de hecho, todo lo que Shasta había conocido en su vida, desaparecieron de la vista bajo la gris oscuridad de la noche veraniega. Habían estado yendo cuesta arriba y se encontraban ya en lo alto de la loma,
la loma que había sido siempre la frontera del mundo que Shasta conocía. No pudo ver qué había al frente, excepto que era un vasto terreno de campo abierto y cubierto de pastos. Parecía infinito, salvaje, solitario y libre. Vaya, comentó el caballo. Tremendo lugar para un galope, ¿eh? Espera un poco, protestó Shasta. Aún no. No sé cómo, por favor, caballo. No sé cómo te llamas. Brejijindibrindijo-jija, respondió él. Jamás conseguiré decir eso, dijo el muchacho. ¿Puedo llamarte Bre? Bueno, si es lo único que sabes decir, ¿qué le vamos a hacer? Y, ¿cómo tengo que llamarte yo? Mi nombre es Shasta. Repuso Bre. Pues vaya, ese sí que es un nombre difícil de pronunciar. Pero hablemos del galope. Es mucho más fácil que trotar si sabes cómo hacerlo, no tienes que ir rebotando sobre la silla. Aprieta las rodillas y mantén los ojos justo al frente por entre mis orejas. No mires al suelo. Si te parece que te vas a caer, limítate a apretar las rodillas con más fuerza y a sentarte más erguido. ¿Listo? Ahora hacia Narnia y el norte. Capítulo 2. Una aventura en el camino. Era casi mediodía del día siguiente cuando Shasta lo despertó algo caliente y blando que se movía sobre su rostro. Abrió los ojos y se topó de bruces con el rostro alargado de un caballo. El hocico y los labios del animal casi lo tocaban. Recordó los emocionantes acontecimientos de la noche anterior y se sentó en el suelo, pero al hacerlo profirió un gemido. Uf, jadeó, estoy dolorido. Me duele todo el cuerpo. Apenas puedo moverme. Buenos días, pequeño, dijo Bre. Ya temía que pudieras sentirte un poco entumecido. No puede ser por las caídas. No caíste más de una docena de veces, y siempre sobre deliciosa, suave y mulida hierba en la que caer casi debió de ser un placer. Además, la única que podría haber sido molesta la paró aquel matorral de aulagas. No es montar en sí lo que resulta más duro al principio. ¿Qué tal algo de desayuno? Yo ya he tomado el mío. ¿A quién le importa el desayuno? No estoy de humor para nada, respondió Shasta. Te digo que no puedo moverme. Pero el caballo fue dándole suaves golpecitos con el hocico y un casco hasta que se vio obligado a levantarse. Y entonces miró a su alrededor y vio dónde estaban. A su espalda se extendía un bosquecillo, ante ellos el pastizal, salpicado de flores blancas, descendía hasta la cresta de un acantilado. A lo lejos, por debajo de ellos, de modo que el sonido del romper de las olas llegaba muy amortiguado, estaba el mar. Shasta no lo había contemplado jamás desde tal altura y tampoco había visto tal extensión de él, ni imaginado los muchos colores que tenía. A ambos lados, la costa se perdía en la lejanía, promontorio tras promontorio, y en algunos puntos se veía como la blanca espuma corría sobre las rocas pero sin hacer ningún ruido debido a la distancia a la que se hallaba. En lo alto volaban las gaviotas y el calor se estremecía a ras de suelo, era un día deslumbrante. Sin embargo, lo que el muchacho advirtió principalmente fue el aire. No se le ocurría qué faltaba, hasta que por fin se dio cuenta de que no olía a pescado. Pues desde luego, ni en la cabaña ni entre las redes había estado jamás lejos de aquel olor. Y aquel aire nuevo resultaba tan delicioso, y toda su antigua vida parecía tan lejana, que olvidó por un momento las magulladuras y los músculos doloridos y dijo: Oye, Bre, ¿qué decías sobre el desayuno? Ja, sí, respondió este. Creo que encontrarás algo en las alforjas. Están ahí, en aquel árbol, donde las colgaste anoche o más bien a primera hora de esta mañana. Investigaron las alforjas y los resultados fueron prometedores. Una empanada de carne, solo ligeramente rancia, un bloque de higos secos y otro de queso, un frasquito de vino y algo de dinero, unas 40 medias lunas en total, lo que era más de lo que Shasta había visto jamás. Mientras el muchacho se sentaba dolorosa y cautelosamente con la espalda recostada en un árbol y empezaba con la empanada, Bre tomó unos cuantos bocados más de hierba para hacerle compañía. ¿No será robar utilizar el dinero?, preguntó Shasta. Vaya, dijo el caballo, alzando la cabeza con la boca llena de hierba. No se me había ocurrido. Ni los caballos libres ni los caballos parlantes deben robar, desde luego. Pero no creo que esto sea hacerlo. Somos prisioneros y cautivos en territorio enemigo. Ese dinero es un botín de guerra. Además, ¿cómo vamos a conseguir comida para ti sin él? Supongo que, como todos los humanos, no comes comida natural como hierba y avena. No. ¿Las has probado alguna vez? Sí, una. No consigo tragar la hierba. Tú tampoco podrías si fueras yo. Vosotros los humanos sois unas criaturas raras, comentó Bre. Cuando Shasta hubo finalizado su desayuno, que fue de lejos el mejor que había comido,
Bre indicó. Creo que me daré un buen revolcón antes de que vuelvas a colocarme esa silla. Y procedió a hacerlo. Fantástico. Realmente fantástico, declaró, frotándose la espalda contra la hierba mientras agitaba las 4 patas en el aire. Tú también deberías darte uno, Shasta resopló. Resulta de lo más placentero. Qué gracioso resultas tumbado sobre el lomo, exclamó Shasta, echándose a reír. No estoy de acuerdo, declaró Bre. Pero a continuación rodó sin más sobre un costado, alzó la cabeza y miró con fijeza al muchacho, resoplando ligeramente. ¿Esto te parece gracioso?, inquirió con voz ansiosa. Sí, sí me parece, respondió Shasta, pero, ¿qué importa eso? ¿Acaso crees que es algo que los caballos parlantes no hacen nunca? ¿Un truco bobo y torpe que he aprendido de los caballos mudos? Resultaría espantoso descubrir, cuando regrese a Narnia, que he adquirido una gran cantidad de costumbres vulgares y malas. ¿Qué crees tú, Shasta? Dilo con toda franqueza. No intentes evitar herir mis sentimientos. ¿Crees que los auténticos caballos libres, los que hablan, se revuelcan? ¿Cómo podría saberlo? De todos modos, yo en tu lugar no me preocuparía por eso. Primero hemos de llegar ahí. ¿Conoces el camino? Sé llegar hasta Tasbaan. Después está el desierto. Ya nos las arreglaremos allí, no temas. Porque entonces tendremos las montañas septentrionales a la vista. Piénsalo. Narnia y el norte nos esperan. Nada nos detendrá, aunque me alegraré cuando hayamos dejado atrás Tasbaan. Tú y yo estamos más seguros lejos de las ciudades. ¿No podemos esquivarla? No sin recorrer un buen trecho tierra adentro, y eso nos conduciría a campos de cultivo y carreteras principales, y no sabría por dónde ir. No, lo que haremos será ir siguiendo tranquilamente la línea de la costa. Aquí arriba, en los valles, solo encontraremos ovejas, conejos, gaviotas y unos pocos pastores. Y a propósito, ¿qué tal si nos ponemos en marcha? A Shasta le dolían horrores las piernas mientras ensillaba a Bre y montaba, pero el caballo se mostró amable con él y avanzó a un paso tranquilo toda la tarde. Cuando llegó el atardecer descendieron siguiendo escarpados senderos hasta el interior de un valle y encontraron un pueblo. Antes de llegar a él Shasta desmontó y entró a pie para comprar una hogaza de pan, algunas cebollas y rábanos. El caballo dio un rodeo por los campos de cultivo bajo el crepúsculo y se reunió con Shasta en el otro extremo. Aquello se convirtió en su plan de acción habitual cada 2 noches. Fueron días magníficos para Shasta, y cada uno era mejor que el anterior, a medida que sus músculos se endurecían y se caía con menor frecuencia. De todos modos, incluso al final de su adiestramiento Bre siguió diciendo que montaba igual que un saco de harina. Incluso aunque fuera seguro, jovencito, me avergonzaría que me vieran contigo en el camino principal. A pesar de sus rudas palabras, Bre era un maestro paciente. Nadie puede enseñar a montar tan bien como un caballo, y Shasta aprendió a trotar, a ir a medio galope, a saltar y a mantenerse en la silla incluso cuando Bre frenaba en seco o giraba inesperadamente a la izquierda o la derecha, lo que, como le indicó el caballo, era algo que uno podía tener que hacer en cualquier momento en una batalla. Y entonces, claro, Shasta quiso saber cosas sobre las batallas y las guerras en las que Bre había llevado sobre su lomo al Tarkaan. El corcel le habló de marchas forzadas y ríos veloces que había tenido que vadear, de cargas y feroces combates entre caballerías en los que los caballos de guerra peleaban igual que los hombres, pues eran todos fieros sementales, adiestrados para morder y cocear, y alzarse en el momento adecuado de modo que el peso del caballo así como el del jinete cayeran sobre la cimera del enemigo en el momento de asestar un golpe con la espada o el hacha de guerra. Sin embargo, el caballo no deseaba hablar sobre las batallas tan a menudo como quería Shasta. No hables de ellas, jovencito, acostumbraba a decir. Son solo las guerras del Tisroc y luché en ellas como una bestia esclava y bobaricona. Dame las guerras narnianas en las que pelearé como caballo libre entre mi propia gente. Esas serán guerras dignas de mención. Narnia y el norte. Brajaja. Brojojo. Shasta no tardó en aprender que, cuando Bre hablaba de aquel modo, debía prepararse para un galope. Después de haber viajado durante semanas y más semanas, dejando atrás más bahías, cabos, ríos y pueblos de los que Shasta era capaz de recordar, llegó una noche iluminada por la luz de la luna en la que iniciaron el viaje tras ponerse el sol, y haber dormido durante el día. Habían dejado atrás las lomas y atravesaban una extensa llanura con un bosque a una distancia de 1 kilómetro a su izquierda. El mar, oculto por bajas dunas de arena, se hallaba aproximadamente a la misma distancia a su derecha. Llevaban más o menos 1 hora de paso tranquilo, trotando en ocasiones y otras al paso, cuando Bre se detuvo de repente. ¿Qué sucede?
preguntó Shasta. Chist, ordenó el caballo, estirando el cuello para mirar hacia atrás al tiempo que agitaba las orejas. ¿Has oído algo? Escucha. Parece otro caballo, entre nosotros y el bosque, indicó Shasta después de haber aguzado el oído durante un minuto. Sí que es otro caballo, corroboró Bree. Y eso es lo que no me gusta. ¿No será un granjero que regresa tarde a casa?, sugirió el muchacho con un bostezo. Pero, ¿qué dices?, exclamó Bree. No puede ser un granjero a caballo. Tampoco se trata del caballo de un granjero. ¿No lo distingues por el sonido? Ese caballo tiene categoría. Y lo monta un auténtico jinete. Te diré lo que es, Shasta. Hay un Tarkán en el linde de ese bosque. Y no va montado en un caballo de guerra, suena demasiado ligero para serlo. Va en una yegua pura sangre, diría yo. Bueno, pues sea lo que sea, acaba de detenerse. Tienes razón, concedió el corcel. ¿Y por qué tendría que detenerse justo cuando nosotros lo hacemos? Shasta, amigo mío, creo que nos sigue alguien. ¿Qué haremos?, inquirió el muchacho en un susurro más tenue que antes. ¿Crees que puede vernos además de oírnos? No con esta luz, siempre y cuando nos mantengamos quietos, respondió Bree. Pero mira, se está acercando una nube. Aguardaré hasta que cubra la luna, y entonces marcharemos hacia la derecha tan silenciosamente como podamos, para descender hasta la playa. En el peor de los casos podemos ocultarnos entre las dunas. Aguardaron hasta que la nube tapó la luna y entonces, primero al paso y luego a un suave trote, se encaminaron hacia la orilla. La nube era mayor y más espesa de lo que parecía al principio y la noche no tardó en tornarse terriblemente oscura. Justo cuando Shasta se decía para sí: ya debemos de estar cerca de aquellas dunas, el corazón le dio un vuelco debido a que un sonido horroroso se había alzado de la oscuridad ante ellos, un largo rugido, melancólico y totalmente salvaje. Bree se desvió a un lado sin pensarlo dos veces y empezó a galopar tierra adentro otra vez con todas sus fuerzas. ¿Qué es?, jadeó Shasta. Leones, respondió el caballo, sin aminorar el paso ni volver la cabeza. Después de aquello ya no hubo más que un frenético galope durante algún tiempo. Finalmente chapotearon a través de un ancho arroyo poco profundo y Bree fue a detenerse en el otro lado. Shasta se dio cuenta de que temblaba y sudaba de pies a cabeza. Esa agua tal vez le haya hecho perder nuestro rastro a las bestias, jadeó Bree cuando consiguió recuperar parcialmente el aliento. Ahora podemos aflojar un poco el ritmo. Mientras andaban el caballo siguió diciendo: Shasta, estoy avergonzado. Tengo tanto miedo como cualquier tonto caballo corriente de Calormen. Me siento como uno de ellos, no como un caballo parlante. No temo a espadas, lanzas y flechas, pero no puedo soportar a esas criaturas. Me parece que trotaré un poco. Al cabo de un minuto, no obstante, volvió a iniciar un galope, y no era de extrañar, pues el rugido volvió a dejarse oír, en esa ocasión a su izquierda desde el lugar donde estaba el bosque. Son dos, gimió Bree. Después de galopar varios minutos sin oír más a los leones, Shasta dijo: Oye, aquel otro caballo galopa ahora junto a nosotros. Está solo a 2 pasos. Mucho mejor, jadeó Bree. Lo monta un Tarkán, tendrá una espada, nos protegerá a todos. Pero Bree, protestó el muchacho, casi prefiero que nos maten los leones a que nos atrapen, sobre todo a mí. Me colgarán por robar un caballo. Tenía menos miedo de los leones que Bree porque jamás se había tropezado con uno. Bree sí lo había hecho. El caballo se limitó a resoplar como respuesta, pero se desvió a su derecha. Curiosamente, el otro caballo también pareció desviarse, pero a la izquierda, de modo que en unos pocos segundos el espacio entre ambos aumentó considerablemente. No obstante, en cuando eso sucedió se oyeron otros 2 rugidos de leones, que sonaron inmediatamente uno tras otro, uno a la derecha y el otro a la izquierda, y los caballos empezaron a acercarse de nuevo. Al parecer, eso mismo hicieron los leones. Los rugidos de las bestias situadas a cada lado sonaban cada vez más cercanos y éstas parecían capaces de mantenerse a la altura de los galopantes caballos sin problemas. Entonces la nube se alejó, y la luz de la luna, asombrosamente luminosa, lo alumbró todo como si fuera pleno día. Los 2 caballos y los 2 jinetes galopaban casi cabeza con cabeza y codo con codo, igual que si participaran en una carrera. Como dijo Bree después, lo cierto era que no se había visto nunca una carrera mejor en Calormen. Shasta se dio entonces por perdido y empezó a preguntarse si los leones lo mataban a uno deprisa o jugaban con su víctima como un gato juega con un ratón, y si le dolería mucho. Al mismo tiempo, y se acostumbra a hacer estas cosas en los momentos más espantosos,
Se fijó en todo. Vio que el otro jinete era una persona menuda y delgada, cubierta con una cota de malla, visible porque la luz de la luna se reflejaba sobre ella, y que montaba espléndidamente. Además no tenía barba. Algo plano y reluciente se extendía ante ellos, y antes de que Shasta tuviera tiempo siquiera de adivinar de qué se trataba, se produjo un gran chapoteo y descubrió que tenía la boca medio llena de agua salada. La superficie brillante era un amplio brazo de mar. Los dos caballos nadaban y el agua le llegaba al muchacho hasta las rodillas. A sus espaldas se oyó un enfurecido rugido y, al mirar atrás, Shasta vio una enorme y peluda figura agazapada al borde del agua, pero solo una. Sin duda nos hemos deshecho del otro león, pensó. Al parecer el león no consideraba que la presa mereciera un baño. En cualquier caso, no demostró la menor intención de meterse en el agua para ir tras ellos. Los dos caballos, uno al lado del otro, se encontraba ya casi en el centro de la ensenada y la orilla opuesta se distinguía con claridad. El Tarkán aún no había dicho ni una palabra. Pero lo hará, pensó Shasta. En cuanto estemos en tierra firme. ¿Qué le voy a decir? Tengo que empezar a inventar una historia. Entonces, de repente, dos voces hablaron junto a él. Estoy tan cansada, dijo una. Cállate, Win, y no seas tonta, dijo la otra. Estoy soñando, pensó Shasta. Juraría que he oído hablar al otro caballo. Muy pronto los caballos ya no nadaban sino que trotaban y enseguida, con un gran sonido de agua chorreando por sus costados y colas y con abundante crujir de guijarros bajo 8 cascos, salieron a la playa situada al otro lado del brazo de mar. El Tarkán, ante la sorpresa de Shasta, no mostraba deseos de hacer preguntas, ni siquiera miró al muchacho, sino que parecía ansioso por instar a su caballo al frente. Bre, no obstante, cortó inmediatamente el paso al otro animal. Brojoja, resopló, quieta ahí. Te he oído, ya lo creo. De nada sirve fingir, señora mía. Te he oído. Eres una yegua parlante, una yegua narniana como yo. ¿Qué te importa a ti si lo es? Dijo el extraño jinete con ferocidad, posando una mano sobre la empuñadura de la espada, pero la voz que pronunció las palabras ya le había indicado algo a Shasta. Vaya, si no es más que una chica, exclamó, ¿y qué te importa a ti si no soy más que una chica? Le espetó la desconocida. Tú eres solo un chico grosero y vulgar, un esclavo probablemente, que ha robado el caballo de su amo. ¿Qué sabrás tú? Dijo Shasta. No es ningún ladrón, pequeña Tarquina, intervino Bre. A decir verdad, si se ha producido algún robo, podrías muy bien decir que fui yo quien lo robó a él. Y en cuanto a que no es asunto mío, ¿no esperarías que pasara junto a una dama de mi propia raza en este país extranjero sin hablarle? Es lógico que lo haga. Yo también lo considero muy lógico, repuso la yegua. Ojalá te hubieras callado, Win, dijo la muchacha. Mira en qué lío nos has metido. Yo no sé a qué líos te refieres, replicó Shasta. Puedes marcharte cuando quieras. No vamos a retenerte. No, claro que no lo harás, repuso ella. ¿Qué criaturas más pendencieras son estos humanos?, dijo Bre a la yegua. Son igual que las mulas. Intentemos hablar con un poco de sentido común. Me da la impresión, señora, de que tu historia es igual que la mía. Capturada muy joven, años de esclavitud entre las gentes de Calormen. Muy cierto, señor, respondió la yegua con un melancólico relincho. ¿Y ahora, quizá, la huida? Dile que no se meta donde no lo llaman, Win, dijo la muchacha. No, no lo haré, Arabis, respondió la yegua, echando las orejas hacia atrás. Esta es mi huida tanto como la tuya. Y estoy segura de que un noble caballo de batalla como este no va a traicionarnos. Intentamos escapar para ir a Narnia. Y eso mismo hacemos nosotros. Vaya que sí, repuso Bre. Sin duda lo adivinaste enseguida. Un chiquillo andrajoso montando, o intentando montar, un caballo de batalla en plena noche no podía significar otra cosa que alguna clase de huida. Y, si se me permite decirlo, una Tarquina de alta alcurnia montando sola de noche, vestida con la armadura de su hermano, y muy ansiosa porque todo el mundo se ocupe de sus propios asuntos y no le haga preguntas. Bueno, si eso no es sospechoso, puedes llamarme Jaca. Muy bien, pues dijo Arabis. Lo habéis adivinado. Win y yo estamos huyendo. Intentamos llegar a Narnia. Y ahora, ¿qué tienes que decir? Pues, en ese caso, ¿qué nos impide ir todos juntos? Respondió Bre. Confío, señora Win, en que aceptará la ayuda y protección que pueda ofrecerle en el viaje. ¿Por qué insistes en hablar con mi caballo en lugar de hablar conmigo?, preguntó la muchacha. Perdona, Tarquina, respondió el caballo,
con apenas una ligera inclinación hacia atrás de las orejas, pero has hablado como los seres de Calormen. Nosotros somos narnianos libres, Win y yo, y supongo que, si huyes a Narnia, es porque también deseas ser uno de ellos. En ese caso Win ya no es tu yegua. Se podría decir más bien que tú eres su humana. La muchacha abrió la boca para hablar pero, al instante, se detuvo. Era evidente que nunca antes había considerado la cuestión desde aquel punto de vista. De todos modos, dijo ella tras una breve pausa, no veo por qué tenemos que ir todos juntos. ¿No sería así más fácil que nos descubrieran? Menos, respondió Bree. Está bien, vamos con ellos, intervino la yegua. Me sentiría mucho más cómoda. Ni siquiera sabemos con certeza el camino. Estoy segura de que un gran caballo de batalla como usted sabe muchas más cosas que nosotras. Oh, vamos, Bree, dijo Shasta, deja que sigan su camino. ¿No te das cuenta de que no nos quieren? Sí que te queremos, afirmó Win. Mira, dijo la muchacha, no me importa ir contigo, señor caballo de batalla, pero, ¿qué hay de este chico? Como sé que no es un espía. ¿Por qué no dices directamente que crees que no estoy a tu altura?, la increpó Shasta. Tranquilo, Shasta, aconsejó Bree. La pregunta de la Tarquina es muy razonable. Yo respondo por el muchacho, Tarquina. Masido Leali también es un buen amigo. Y desde luego es oriundo de Narnia o Derchland. Muy bien, pues. Vayamos juntos. Sin embargo, no le dijo nada a Shasta y era evidente que se había referido a Bree, no a él. Espléndido, exclamó el caballo. Y ahora que tenemos el agua entre nosotros y esos horribles animales, ¿qué os parece a vosotros dos, humanos, si nos quitáis las sillas de montar y descansamos todos mientras nos contamos nuestras respectivas historias? Los dos chichos desensillaron sus caballos y estos comieron un poco de hierba mientras Arabi sacaba unas cosas muy apetitosas para comer de su alforja. Pero Shasta estaba enfurruñado y dijo no, gracias, y que no tenía hambre. Intentó adoptar lo que creía eran modales distinguidos y embarados, pero puesto que la cabaña de un pescador no es por lo general un buen lugar para aprender modales distinguidos, el resultado fue desastroso. Y como en cierto modo advirtió que no había tenido éxito, se sintió más enfurruñado e incómodo que nunca. Entretanto, los dos caballos se entendían a las mil maravillas. Recordaban los mismos lugares de Narnia, los pastos en la parte alta del dique de los castores, y descubrieron que eran una especie de primos segundos. Aquello hizo que la situación resultara aún más molesta para los humanos hasta que por fin Bree dijo: Y ahora, Tarquina, cuéntanos tu historia. Y no te apresures, me siento muy a gusto en estos momentos. Aravis empezó inmediatamente, sentándose muy quieta a la vez que adoptaba un tono y estilo bastante distintos de los que había tenido hasta entonces. Pues en Calormen, el arte de la narración, tanto si los relatos son ciertos como si son inventados, es algo que a uno le enseñan, del mismo modo que a los chicos y chicas de nuestro mundo se les enseña a escribir redacciones. La diferencia es que a la gente le gusta escuchar los relatos, mientras que nunca he sabido de nadie que quisiera leer las redacciones. Capítulo 3. A las puertas de Tasbaan. Me llamo Tarquin Aravis, dijo la muchacha de inmediato, y soy la única hija del Tarkán Kidras, hijo del Tarkán Risti, hijo del Tarkán Kidras, hijo del Tisrok Ilsombre, hijo del Tisrok Ardeb que descendía por línea directa del dios Tas. Mi padre es el señor de la provincia de Calabar y tiene derecho a permanecer de pie y calzado ante el mismísimo Tisrokkei, que viva eternamente. Mi madre, que en la paz de los dioses se halle, murió, y mi padre tomó otra esposa. Uno de mis hermanos cayó en combate contra los rebeldes del lejano oeste y el otro es un niño. Ocurrió que la mujer de mi padre, mi madrastra, me odiaba, y el sol sería oscuro ante sus ojos mientras yo viviera en la casa de mi padre. Por ese motivo lo persuadió para que me prometiera en matrimonio al Tarkán Aosta. Resulta que este Aosta es de baja cuna, aunque estos últimos años ha obtenido el favor del Tisrokkei, que viva eternamente, mediante adulación y malos consejos, y ha sido nombrado Tarkán, señor de muchas ciudades, y también es probable que sea elegido gran visir cuando el actual gran visir muera. Además de todo eso, tiene al menos 60 años de edad, una joroba en la espalda y un rostro que recuerda al de un mono. Sin embargo, mi padre, debido a la riqueza y poder de este Aosta, y persuadido por su esposa, envió mensajeros para ofrecerme en matrimonio. La oferta fue aceptada favorablemente y Aosta envió recado de que se casaría conmigo este mismo año a mitad del verano. Cuando me comunicaron la noticia, el sol se oscureció ante mis ojos y me acosté en el lecho y lloré durante todo un día. Pero al llegar el segundo día me levanté, me lavé la cara, hice que ensillaran mi yegua Win,
Tomé una daga afilada que mi hermano había llevado en las guerras occidentales y salí a cabalgar sola. Y cuando se perdió de vista la casa de mi padre y llegué a una zona despejada en cierto bosque en el que no vive nadie, desmonté de Win, mi yegua, y saqué la daga. A continuación abrí mis vestiduras por donde pensé que se hallaba el camino más rápido a mi corazón y oré a todos los dioses para que en cuanto estuviera muerta pudiera encontrarme con mi hermano. Después de eso cerré los ojos y apreté los dientes y me dispuse a hundir la daga en mi pecho. Sin embargo, antes de que lo hubiera hecho, esta yegua habló con la voz de una de las hijas de los hombres y dijo: «Oh, mi señora, no te destruyas, pues si vives aún te quedará la esperanza de tener buena suerte, mientras que todos los muertos están muertos por igual». No lo dije ni la mitad de bien que eso, murmuró la yegua. Silencio, señora, silencio, instó Bree, que disfrutaba una barbaridad del relato. Nos lo está contando en el solemne estilo de Calormen y ningún narrador de la corte de un Tisroc lo haría mejor. Por favor, sigue, Tarquina. Cuando escuché la lengua de los hombres en boca de mi yegua, prosiguió Aravis, me dije que el temor a la muerte había trastornado mi razón y me producía alucinaciones, y me sentí terriblemente avergonzada, ya que nadie de mi linaje debería temer a la muerte más de lo que teme a la picadura de un mosquito. Así pues, me dispuse una vez más a apuñalarme, pero Win se acercó a mí y colocó la cabeza entre mi persona y la daga y disertó acerca de las razones más excelentes y me regañó igual que una madre reprende a su hija. Por aquel entonces mi asombro era tal que me olvidé de que quería quitarme la vida y también de Aosta, y dije: yegua mía, ¿cómo has aprendido a hablar igual que una de las hijas de los hombres? Y Win me contó lo que todos los aquí reunidos saben, que en Narnia hay animales que hablan y que a ella la robaron de ahí cuando era una potranca. Me habló también de los bosques y ríos de Narnia y de los castillos y grandes navíos, hasta que dije en nombre de Tas y Azaroth y también de Fardena: señora de la noche, siento un gran deseo de hallarme en ese país de Narnia. Mi señora, respondió la yegua, si estuvieras en Narnia serías feliz, porque en ese país no se obliga a ninguna doncella a casarse en contra de su voluntad. Después de haber conversado durante un largo rato, la esperanza regresó a mí y me alegré de no haberme suicidado. Además, Win y yo acordamos que nos escabulliríamos juntas y lo planeamos de este modo. Regresamos a la casa de mi padre y me vestí con mis ropas más alegres, canté y dancé ante mi padre, y fingí sentirme encantada con el matrimonio que había preparado para mí. También le dije: padre mío y deleite de mis ojos, concédeme licencia y permiso para ir sola con una de mis doncellas durante 3 días al bosque para realizar sacrificios secretos a Fardena, señora de la noche y de las doncellas, como señala la costumbre para las muchachas que deben despedirse del servicio a Fardena y prepararse para el matrimonio. Y él respondió: hija mía y deleite de mis ojos, que así sea. Pero en cuanto abandoné la presencia de mi padre, fui a ver al más anciano de sus esclavos, su secretario, que me había hecho saltar sobre sus rodillas cuando era un bebé y me amaba más que al aire y la luz. Y le hice jurar que guardaría el secreto y le rogué que escribiera cierta carta para mí. Lloró y me imploró que cambiara mi propósito, pero al final dijo: escucho y obedezco, e hizo lo que yo deseaba. Sellé la carta y la oculté en mi pecho. Pero, ¿qué decía esa carta?, inquirió Shasta. Silencio, jovencito, dijo Bree. Estás estropeando la historia. Ya nos hablará sobre la carta cuando llegue el momento oportuno. Sigue, Tarquina. Luego llamé a la doncella que debía acompañarme a los bosques a realizar los ritos de Fardena y le dije que me despertara muy temprano por la mañana. Y me puse a bromear con ella y le ofrecí vino, pero yo había mezclado tales cosas en su copa que sabía que dormiría una noche y un día. En cuanto los habitantes de la casa de mi padre se hubieron retirado a dormir, me levanté y me puse una armadura de mi hermano que siempre guardaba en mis aposentos en su recuerdo. Coloqué en mi cinturón todo el dinero que tenía, junto con algunas joyas escogidas. Hice acopio también de comida, ensillé la yegua con mis propias manos y marché aprovechando el segundo turno de vigilancia de la noche. Entonces, tomé rumbo, pero no hacia los bosques, donde mi padre supondría que iría, sino al norte y al este, en dirección a Tesbaan. Sabía que durante los 3 primeros días mi padre no me buscaría, engañado por lo que yo le había dicho. Al 4.º día llegamos a la ciudad de Azimbalda. Ahora bien, Azimbalda está situada en el punto de encuentro de muchas carreteras y desde ahí los correos del Tisrockey, que viva eternamente, cabalgan en veloces corceles hacia todos los puntos del imperio y es uno de los derechos y privilegios de los Tarkaanes más importantes enviar mensajes a través de ellos. Por lo tanto fui a ver al jefe de los mensajeros en la casa de los correos imperiales de Azimbalda y le dije: oh, expedidor de mensajes, aquí tienes una carta de mi tío el Tarkaan Aosta para el Tarkaan Kidras, señor de Calabar. Toma estas 5 medias lunas y haz que le sea enviada. Y el jefe de los mensajeros respondió: escucho y obedezco.
Fingí que Aosta había escrito la carta, y esto era lo que decía del Tarkán Aosta al Tarkán Kidras: saludos y paz. En el nombre de Tas el irresistible, el inexorable. Debes saber que mientras realizaba mi viaje hacia tu casa para celebrar el contrato de matrimonio entre mi persona y tu hija la Tarquina Arabis, quisieron la fortuna y los dioses que me encontrara con ella en el bosque cuando había finalizado los ritos y sacrificios de Fardena según la costumbre de las doncellas. Y cuando averigüé quién era, sintiéndome encantado con su belleza y discreción, me sentí inflamado por el amor y me pareció que el sol dejaría de brillar sobre mi persona si no me casaba con ella al momento. Así pues preparé los sacrificios necesarios y desposé a tu hija en la misma hora en que la conocí y he regresado con ella a mi propia casa. Y ambos te rogamos y solicitamos que vengas aquí con la mayor celeridad posible para que tengamos la oportunidad de deleitarnos con tu rostro y tus palabras. Te suplicamos que asimismo traigas contigo la dote de mi esposa, que, por motivo de mis grandes cargas y gastos, necesito sin demora. Y puesto que tú y yo somos hermanos, estoy seguro de que no estarás enojado por lo apresurado de mi matrimonio, que fue totalmente motivado por el gran amor que siento por tu hija. Te confío al cuidado de todos los dioses. En cuanto hube hecho esto, cabalgué a toda velocidad lejos de Azimbalda, sin temer que me persiguieran y con la esperanza de que mi padre, al recibir aquella carta, enviaría mensajes a Aosta o iría en persona, y que antes de que todo quedara al descubierto yo habría dejado atrás Tasbaan. Y esa es la esencia de mi historia hasta esta misma noche cuando fui perseguida por leones y os encontré mientras nadaba en las aguas saladas. ¿Y qué le sucedió a la muchacha a la que drogaste?, preguntó Shasta. Sin duda fue azotada por quedarse dormida, respondió Arabis con frialdad, pero era un instrumento y espía de mi madrastra. Me alegro mucho de que le pegaran. En mi opinión, eso no fue muy justo, dijo el muchacho. No hice ninguna de estas cosas para complacerte a ti, respondió Arabis. Y hay otra cosa que no comprendo sobre esa historia, siguió Shasta. No eres adulta, no creo que seas mucho mayor que yo. Ni siquiera creo que tengas mi edad. ¿Cómo podrías casarte? Arabis no respondió, pero Bre se apresuró a decir. Shasta, no exhibas tu ignorancia. Siempre se casan a esa edad en las grandes familias tarkaanas. Shasta enrojeció profundamente, aunque apenas había luz suficiente para que los otros pudieran darse cuenta, y se sintió humillado. Arabis preguntó a Bre sobre su historia. Este se la contó, y Shasta se dijo que el caballo añadía mucho más de lo que era necesario sobre las caídas y su mal estilo para montar. Evidentemente Bre lo consideraba muy divertido, pero Arabis no se rió. Una vez que Bre finalizó su relato todos se fueron a dormir. Al día siguiente los cuatro, los dos caballos y los dos humanos, prosiguieron su viaje juntos. Shasta se dijo que le gustaba mucho más cuando él y Bre estaban solos, pues ahora eran Bre y Arabis quienes hablaban casi todo el tiempo. El caballo había vivido mucho tiempo en Calormen y había estado siempre rodeado de tarkaanes y caballos de tarkaanes, y por lo tanto conocía gran parte de las personas y lugares que Arabis conocía. Esta no hacía más que decir cosas como: pero, si estuviste en la batalla de Fulindre, sin duda viste a mi primo Alimas, a lo que Bre contestaba: oh, sí, Alimas, solo era capitán de los carros, ya sabes. No me gustan demasiado las cuadrigas ni la clase de caballos que tiran de carros. No es auténtica caballería. Pero él es un noble muy respetable. Llenó mi morral de azúcar después de la toma de Tebet. O en otras ocasiones era Bre quien mencionaba: estuve en el lago de Mereel ese verano, y Arabis respondía: oh, Mereel. Tenía una amiga ahí, la Tarquina la Saralén. Es un lugar delicioso. Con esos jardines, y el Valle de los Mil Perfumes. Bre no intentaba en absoluto dejar a Shasta fuera de la conversación, aunque el muchacho lo creía así en ocasiones. La gente que comparte intereses comunes no puede evitar hablar sobre ellos, y si uno está presente no puede evitar pensar que lo están excluyendo. Win, la yegua, se mostraba un tanto tímida ante un gran caballo de combate como Bre y apenas hablaba, y Arabis no se dirigía jamás a Shasta si podía evitarlo. Sin embargo, no tardaron en tener cosas más importantes en las que pensar. Se acercaban a Tasbaan y encontraban muchos más pueblos, y más grandes, y también más gente en los caminos. Por ese motivo viajaban casi siempre de noche y se ocultaban lo mejor que podían durante el día. Y en cada parada discutían sobre lo que debían hacer cuando llegaran a Tasbaan. Todos habían estado aplazando aquella espinosa cuestión, pero ya no podía posponerse más. Durante aquellas discusiones Arabis se mostró un poco, solo un poquitín, menos hostil con Shasta. Por lo general uno acostumbra a llevarse mejor con la gente cuando se hacen planes que cuando se habla de cosas sin importancia.
Bray dijo que lo primero que había que hacer era fijar un lugar en el que todos prometieran reunirse en el otro extremo de Tasban si, por mala suerte, se veían obligados a separarse al pasar por la ciudad. Declaró que el mejor lugar serían las tumbas de los antiguos reyes situadas en el borde mismo del desierto. Unas cosas que parecen enormes colmenas de piedra, explicó. Es imposible no verlas. Y lo mejor de todo es que ningún calormeno se acerca a ellas porque creen que el lugar está frecuentado por espíritus y lo temen. Aravis preguntó si realmente habitaban espíritus allí, pero Bray respondió que él era un caballo libre de Narnia y no creía en aquellos cuentos calormenos. Y a continuación Shasta declaró que él tampoco era un calormeno, así que le importaban un comino aquellas viejas historias de espectros. No era verdad, en realidad, pero impresionó bastante a Aravis, si bien de momento también le molestó un poco, y desde luego ésta se apresuró a afirmar que a ella tampoco le preocupaban los espectros. Así pues, quedó decidido que las tumbas serían su punto de encuentro al otro lado de Tasban, y todos sintieron que se las arreglaban muy bien hasta que Wynne indicó humildemente que el auténtico problema no era a dónde debían ir una vez hubieran atravesado Tasban, sino cómo iban a atravesarla. Eso lo resolveremos mañana, señora, respondió Bray. Es hora de dormir un poco. Sin embargo, no fue algo fácil de resolver. La primera sugerencia de Aravis fue que cruzaran a nado y de noche el río que discurría a los pies de la ciudad y no entraran para nada en Tasban. No obstante, Bray tenía dos motivos para oponerse. Uno era que el cauce del río era muy ancho y sería un trayecto a nado demasiado largo para Wynne, en especial con un jinete sobre el lomo. El caballo también pensaba que sería un trayecto demasiado largo para él, pero no lo mencionó. El otro era que estaría lleno de barcos y que, desde luego, cualquier persona situada en la cubierta de una nave que viera pasar a dos caballos nadando se sentiría embargada por la curiosidad. A Shasta se le ocurrió que debían ir río arriba hasta situarse por encima de la ciudad y cruzarlo allí donde resultara más estrecho. Pero Bray explicó que había jardines y casas de recreo en ambas orillas del río durante kilómetros y habría tarcanos y tarquinas viviendo en ellas, cabalgando por los caminos y celebrando fiestas dentro del agua. En realidad sería el lugar donde tendrían más probabilidades de tropezarse con alguien que pudiera reconocer a Aravis o a él mismo. Tendremos que llevar un disfraz, indicó Shasta. Wynne dijo que a ella le parecía que lo más seguro era atravesar la ciudad de una puerta a la otra porque era menos probable que alguien se fijase en ellos en medio de la multitud. De todos modos aprobó también la idea de llevar un disfraz. Los dos humanos tendrán que vestirse con harapos y parecer campesinos o esclavos. Y habrá que hacer fardos con toda la armadura de Aravis y nuestras sillas y cosas, y colocarlos sobre nuestros lomos, y los chicos deberán fingir que nos conducen y la gente creerá que solo somos caballos de carga. Mi querida Wynne, exclamó Aravis con cierto desdén, como si alguien pudiera confundir a Bray con cualquier otra cosa que no fuera un caballo de batalla por muy disfrazado que vaya. Yo diría que nadie, desde luego, repuso Bray, profiriendo un resoplido a la vez que dejaba que las orejas se inclinaran ligeramente hacia atrás. Ya sé que no es un plan muy bueno, replicó la yegua, pero creo que es nuestra única posibilidad. Además, nadie nos ha cepillado desde hace una eternidad y no tenemos nuestro aspecto de siempre, al menos yo estoy segura de no tenerlo. Realmente creo que si nos cubrimos bien de barro y avanzamos con las cabezas gachas como si estuviéramos muy cansados y fuéramos unos perezosos y apenas alzamos los cascos, podría ser que nadie se fijara en nosotros. Y habría que recortar más las colas no bien recortadas, ya me entiendes, sino de un modo desigual. Mi querida señora, dijo Bray, ¿se ha imaginado usted lo desagradable que resultaría llegar a Narnia en ese estado? Bueno, respondió ella con humildad, pues era una yegua muy sensata, lo principal es llegar. Aunque a nadie le gustaba demasiado, fue el plan de Wynne el que adoptaron al final. Resultó bastante molesto e implicó un poco de lo que Shasta llamó robar, y Bray denominó una incursión. Un granjero perdió unos cuantos sacos aquella tarde, y otro un rollo de cuerda la siguiente, pero adquirieron y pagaron honradamente en un pueblo algunas andrajosas prendas viejas para Aravis. Shasta regresó con ellas luciendo una expresión triunfal justo al caer la tarde. Los otros lo esperaban entre los árboles, al pie de una cadena de bajas colinas boscosas situadas justo en el camino que debían seguir. Todos estaban muy emocionados, ya que aquella era la última elevación. Cuando alcanzaran la cima contemplarían Tasban extendiéndose a sus pies. Como desearía haberla dejado ya atrás, musitó Shasta Wynne. Yo también, respondió la yegua con gran fervor. Aquella noche dieron un gran rodeo a través del bosque para ascender al alto de la colina usando el sendero abierto por un leñador, y cuando salieron del bosque en la cima pudieron contemplar miles de luces en el valle situado abajo. Shasta no tenía ni idea de cómo podría ser una gran ciudad y aquello lo asustó.
Cenaron y los dos jóvenes se acostaron a dormir. Los caballos los despertaron a primeras horas de la mañana. Las estrellas brillaban todavía y la hierba estaba terriblemente fría y húmeda, pero empezaba ya a amanecer, en la lejanía, a su derecha al otro lado del mar. Aravis se internó un poco en el bosque y regresó con un aspecto muy raro, ataviada con sus nuevas ropas harapientas y llevando las auténticas arrolladas en un ovillo. Estas, junto con la armadura, el escudo, la cimitarra, las dos sillas de montar y el resto de los accesorios de los caballos los guardaron en los sacos. Entretanto, Bray y Win se habían cubierto de barro y desarreglado cuanto pudieron y solo faltaba acortar sus colas. Puesto que la única herramienta para hacerlo era la cimitarra de Aravis, fue necesario deshacer uno de los fardos para sacarla. Fue una tarea más bien larga y que resultó bastante dolorosa para los caballos. «Válgame el cielo», dijo Bray, «si no fuera un caballo parlante, vaya coz te daría en la cara. Creía que ibas a cortarla, no a arrancarla. Y eso es lo que parece». No obstante, a pesar de la semioscuridad y los dedos helados, todo acabó por hacerse. Los grandes fardos quedaron bien sujetos a los animales. Los ronzales de cuerda que llevaban en aquellos momentos en lugar de las bridas y las riendas pasaron a las manos de los dos muchachos, y dio comienzo el viaje. «Recordad», dijo Bray, «manteneos juntos si es posible. Si no, nos encontraremos en las tumbas de los antiguos reyes, y los que lleguen ahí primero deben esperar a los demás. Y recordad también», añadió, «hasta vosotros dos, caballos, no os despistéis y empecéis a hablar, suceda lo que suceda.